amé la nueva versión de Como agua para chocolate u odié la nueva versión de Como agua para chocolate. Cualquiera de las dos ideas a defender son la constante que aparece en casi todas las publicaciones que uno puede encontrar principalmente en redes como TikTok cuando se hace relación a esta adaptación que se llevó a efecto y que se transmitió a través de la plataforma Max el año pasado, en 2024, a finales del 2024, particularmente en noviembre, en esta adaptación de la novela de la escritora mexicana Laura Esquivel, que ya habíamos conocido como una obra literaria y que habíamos conocido también como una película a principios de la década de los años 90, pero ¿qué hay más allá de esta discusión y de esta contraposición de puntos de vista que de pronto parece más una suerte de pelea entre generaciones, de bronca generacional? Porque si tú eres X o millennial o incluso boomer porque te gustó la versión pasada, no estás entendiendo y no estás soportando lo que nos trajo la versión en serie de esta historia, que fue traída, entre otras personas, y figura como productora la mismísima Salma Hayek. Y de pronto estas nuevas generaciones nos dicen: ustedes porque viejitos y viejitas ya no gustan de esto, pero a nosotros nos encantó. Mi pregunta es, ¿qué tanto hay de verdad más allá de esta discusión? Y no me quiero nada más meter con el relato propiamente o con la historia, sino con lo que estamos haciendo como audiencias al recibir el tipo de contenidos que se están creando y generando en el entretenimiento, en la comunicación, el día de hoy. Yo soy Raquel Guerrero Viguri, ratona de televisión, experta en la reflexión audiovisual, divulgadora, y me encanta que estés en el TV Podcast de Ratona de TV. Esta es una discusión que la verdad a mí me está quemando los sesos, me ocupa y me preocupa, porque antes que otra cosa, y siguiendo, digamos, esta metodología que para mí es muy importante cuando estamos enfrentándonos ante cualquier tipo de contenido que nos llame la atención, es que primero lo vemos, después nos emocionamos y después lo reflexionamos. Como que el propósito de que primero nos llegue a la emoción, que es directamente las fórmulas que se están ocupando para que nosotros no solo nos enganchemos o nos acerquemos a un producto, sino que queramos seguir consumiéndolo después de distintas episodios o distintas entregas, por ejemplo, de películas. Pues esto lo que hacen es apelar al componente emocional y que uno evidentemente primero lo sienta en la entraña y después, a partir de lo que sientas en la entraña, si quieres o no, pero eso es lo que yo propongo, lo pasemos al terreno de la reflexión. Entonces ya nos emocionamos, o sea, ya lo vimos, ya sentimos amor, deseo, ira, coraje o lo que sea, y después, ¿qué viene? Y ahí es donde quiero hacer esta pequeña reflexión acerca de nosotros mismos como audiencias, como receptores de estos contenidos. Y es que, nada más para ponerte en un breve contexto, este podcast se está grabando en marzo de 2025 y aunque la serie fue grabada y fue transmitida en el lapso de lo que duraron 6 capítulos en la plataforma de HBO Max y estuvo entre noviembre y diciembre de 2024, todavía hoy en esta semana, en estos momentos, siguen saliendo declaraciones que se le han hecho, entrevistas que se le han hecho a Laura Esquivel, la escritora de la serie de libros, que no nada más es Como agua para chocolate, son otros 2 más, El diario de Tita y otro cuyo nombre no recuerdo, una disculpita, pero lo que hace la autora es afirmar de manera constante que ella no estuvo de acuerdo con cómo se adaptó su obra para efectos de esta serie y que esa serie, o sea, la historia como se cuenta en la serie, no la representa ni a ella ni a la obra que ella escribió. Lo cual, pues, ha hecho que todavía esta conversación siga siendo
más elevada, siga generando más controversias, que a mí lo que me parece es que no son controversias tan no válidas, pero no son controversias tan reales, porque cuando uno lee, porque tengo el mal hábito de estar leyendo todos los comentarios de las publicaciones, y me llama la atención porque en realidad parece como que la discusión se estanca precisamente en esta bronca de si perteneces a estas generaciones, entonces no la vas a entender, pero si perteneces a estas nuevas generaciones, entonces sí la vas a entender y sí te va a gustar. Y por eso a mí me preocupa, porque parece que en algún momento la reflexión se estanca ahí y no avanza más. Y siguiendo un poco los caminos que nos propone la educomunicación, que es esta forma de estudiar y de observar y de incentivar a que todo aquello que recibimos, todo aquello que a lo que estamos expuestos y que decidimos consumir siendo audiencias mediáticas, ya sea en plataformas, en televisión, en cine, ¿no? Digamos como audiencias audiovisuales, se plantea que desde la educomunicación todo esto nos ayude a ir un pasito más allá de solamente decir, híjole, me entretuvo muchísimo. ¿Y cuál es ese pasito más allá? Pues generarnos no solo un pensamiento, sino una actitud crítica frente a estos consumos, lo cual evidentemente nos invitaría a tener esta suerte de reflexiones y de hacernos preguntas que sean un poco más enriquecedoras de, claro, no te gustó porque ¿de qué generación eres? Y lo que se plantea Guillermo Orozco, por ejemplo, voy a leer un fragmentito de un libro que se llama Alfabetismos Mediáticos Participativos. Él, en la introducción, hace una reflexión sobre lo que vamos a leer en este libro y se sigue preguntando y se sigue él mismo afirmando que si nos quedamos en que la reflexión crítica pues solo nos lleva a la crítica, la gente no lo va a querer hacer. Pues claro, ¿quién quiere emocionarse y luego ponerse a pensar? Nadie. Pero lo que él sugiere es justamente irnos planteando preguntas que por lo menos nos lleven a lugares que no sabíamos que a los que podíamos llegar, ¿no? Y él se empieza a preguntar, cuando ya viste algo y cuando ya lo consumiste y lo que sea, te puedes preguntar, ¿cómo podría ser de otra manera lo que acabas de ver? Es decir, ¿cómo se contaría la historia que se acaba de escuchar o de ver cambiando personajes o lugares o simplemente cambiando el final? ¿Cómo podría ser la película o el capítulo de la serie de otra manera? Y entonces, ¿eso qué consecuencias tendría para el final o el término de la historia? Y aquí esto se pone re interesante porque justamente la gran polémica de esta adaptación a la serie de Como agua para chocolate de estos tiempos mucho más modernos, lo que nos hace entender, o lo que vimos muchos en pantalla, es que la historia se fue por un lugar diferente, digamos, de cómo fue el abordaje, no nada más del libro, sino también de la película, que también fue adaptado por la misma Laura Esquivel en su momento, y que en este momento básicamente tuvo como un viraje por varias razones. Una, por el tipo de formato, no es lo mismo un libro o una película que digamos que se lee como en una entrega o se recibe en una entrega que una serie que son varios capítulos, ¿no? La dinámica y la forma de envolverte el producto tiene que ser diferente, sobre todo en estos tiempos donde tienes que garantizarle, digamos, a tus patrocinadores y a la gente que está invirtiendo en esta producción, pues que la gente te va a seguir viendo y que vas a tener su atención los 6 capítulos que dura esta onda. Y justamente la bronca es que estas preguntas mismas que se plantea Guillermo Orozco son las que sucedieron. Es decir, si uno hubiera pensado o si uno se hubiera imaginado cómo quieres que termine diferente o cómo te imaginarías que esto podría terminar diferente, yo creo que muy pocos nos imaginamos cómo realmente lo aplicaron y lo desarrollaron en la versión que se presentó, en donde se le dio como más hincapié a la parte de la lucha revolucionaria, porque esta, si nunca has leído o nunca te has enfrentado al texto maravilloso de Como agua para chocolate, es una historia
básicamente de mujeres, ¿no? Que tiene que ver con una historia romántica, pero también tiene que ver con una cuestión de superación personal, pues no quisiera yo decir como de un discurso feminista, pero sí hay un empoderamiento femenino de parte de varios personajes femeninos que transitan durante todo el relato. Y esto se ubica en un punto muy específico de la historia de México, que es la Revolución Mexicana, ¿no? Principios del siglo XX, y en un lugar muy específico que es un México fronterizo con Estados Unidos, y que pues tiene usos, costumbres y formas de ver y de percibir el mundo muy distintas a como podríamos percibirlo en el centro o en el sur del país. Y todo esto lo digo porque me parece que la adaptación, a mí en lo personal, me pareció muy desafortunada, porque creo que estos elementos que son relevantes, en algunas cosas lo pasaron por alto y en algunas le dieron más realce, por ejemplo a la lucha revolucionaria, incluso por encima de la historia de estas mujeres y de todo lo que se vive alrededor de estas mujeres, o de Tita, que es el personaje principal, que tiene una relación directa y maravillosa con la comida y con la cocina, porque ella la prepara. Y lo que sucede es que creo que intentaron hacer un documento, no sé si ni siquiera llamarlo serie, me parece que podría ser un documento, en donde utilizaron muy bien fórmulas que hoy en día se tienen que utilizar en la industria del entretenimiento para garantizarle a quienes están poniendo el dinero para la producción y para la realización de tu producto el éxito de este producto. Es decir, creo que aquí tenemos un caso interesante entre lo que es tratar de conservar la esencia original desde el punto de vista artístico, el valor artístico de una obra, versus el valor comercial de una obra. Y con esto no quiero decir que una esté bien y otra esté mal, porque en el mundo que vivimos y moviéndonos en una industria, dicen los que saben que hay que llamarla industrias porque son muchas. Pero a mí me gustaría llamarla como la gran industria, porque en la gran industria del entretenimiento no haces un producto solo por amor al arte, ¿no? Al final de cuentas, Laura Esquivel ha lucrado, ¿no? Ha vivido de la venta de sus libros, o por lo menos ha recibido regalías de la venta de sus libros, ha recibido un dinero por la producción y por la película, ¿no? Que dirigió y produjo en su entonces esposo Alfonso Arau. Y claro, o sea, no vamos a negar que esto es en el marco de la industria, pero es entrarle a esta discusión de el valor artístico dentro de las industrias creativas. ¿Qué tanto va a estar supeditado a el valor comercial? ¿Qué tanto va a estar equilibrado al valor comercial? ¿O qué tanto realmente muchas personas optan por eliminar el fin de lucro en aras de que se respete el valor, digamos, artístico y original y real de la intención del autor? Y esto se vuelve bien complicado cuando se pasa por todo este proceso y cuando hoy en día la información más relevante deja de estar como en el aporte de qué me gustaría como industria proponerle a las audiencias, que conozcan, que vean, siendo tu industria la conocedora de qué puede marcar tendencia o de qué temas pueden ser relevantes poner en la mesa en este momento, bla, 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 ¿no? A hoy en día hay que jugar con esto que es el Big Data. Esto que es la fuente inagotable de información, que son los datos puros y duros que nos dan los algoritmos, que nos dan todas aquellas bases de datos en donde estén claramente cuáles son los gustos y las tendencias de consumo de las personas. Y eso creo, o por la interpretación que yo le doy y por lo que veo y por la respuesta que leo de todas esas personas que hacen de esto una bronca generacional, me queda todavía más claro que esta versión de Como agua para chocolate es una fiesta a la que no invitaron
a aquellas personas que gustamos de la historia de Laura Esquivel y que queríamos ser parte de la nueva historia de Laura Esquivel, o más bien de la nueva versión de la historia de Laura Esquivel. Esta fiesta la armaron para aquellos que no conocen la obra y se aseguraron de que aquellos que no conocían la obra se quedaran por las razones que hoy en día se consideran las correctas, que es hablarle a la gente desde lo que conocen, desde lo que los conecta y desde aquellas ideas del mundo que les son afines. Y una vez más, esto no es que esté bien y esté mal, porque en el mundo de la reflexión no podemos caer en esos lugares. Pero a mí me sigue preocupando como audiencia tener cada vez más evidencia de productos que se están haciendo en base a fórmulas, de acuerdo a lo que puede o no puede gustarle a la gente. Por supuesto que esto obedece a una industria que está sobresaturada, a una oferta que cada vez es más elevada, que cada vez más se le apela a los nichos y cada vez tienen que pulir mejor su mensaje para entender que ya no estamos interactuando, digamos, desde el punto de vista de las plataformas y del internet con medios masivos, sino con medios que nos están dando mensajes, digámoslo así, bordados a mano, pensados para personas muy específicas, que le lleguen, que le suenen, que le resuenen a personas muy específicas, porque hoy en día ya no se aspira a este modelo masivo de los medios que había antes, donde aunque tú pensaras diferente o aunque tú sintieras diferente, podrías caber, ¿no?, en el visionado de la misma telenovela porque era lo único que había, o simple y sencillamente pues porque estaba buena y eso no te compromete a ti en tus ideales o en tu forma de ver el mundo o en tu ideología. Pero hoy en día me parece que ya nuestros consumos o nuestros gustos en cuanto a lo que buscamos y que nos engancha, ya no nada más está comprometiendo el mero gusto de entretenernos con algo, sino que ya parecería como un postulado de que cada cosa que se nos ofrece y que yo elijo ver es porque va de acuerdo y no se puede salir de la manera en la que yo entiendo al mundo, interpreto al mundo y me acomoda el mundo. Y entonces a mí esto, creo que desde el marketing, pues es lo que se tiene que hacer. O sea, son las fórmulas, existen y tan lo aplican que les pegó. Y esto implicó que la obra sufrió determinados giros, pues fue adaptada de tal forma que no nada más dejaron un final muy extraño y totalmente alejado a cualquier capítulo del libro o a cualquier pasaje que hayamos visto en la película. O sea, no existe, lo hicieron para la serie, porque le dieron como más peso al valor de la historia en el tiempo revolucionario, que curiosamente, aunque se le da más valor al tema revolucionario, la historia fue grabada en el centro del país, y perdónenme ahí el tema de quien haya escogido pues los lugares, ¿no?, donde grabar el scouting, pues la verdad es que a mí me hizo mucho ruido ver tanta vegetación o ver esa vegetación cuando lo que se describe es un México más árido, porque esto no nada más tiene que ver con que aparezcan plantitas porque se ven muy aesthetic, o sea, muy estéticas o no, sino porque esto también implica, o por lo menos la lectura que yo le di cuando vi la película, es que un México árido en el ambiente revolucionario, árido en las heridas de todos los muertos que estaban a raíz de la lucha, árido
en cuanto a las mujeres que viven juntas. O sea, había un juego interesante en la interpretación de por qué el entorno se da en ese lugar, que muy posiblemente la explicación única sea porque pues Laura Esquivel se inspiró en su familia y muy posiblemente su familia era de ahí. Perfecto. Digamos como en el juego que ya jugamos cuando somos audiencias y le damos nuestra propia interpretación y hacemos uso de esta cita que a mí me sigue pareciendo y que la voy a seguir mencionando cada vez que se me presente la oportunidad, que decía Roland Barthes, que es que el autor muere cuando el lector nace. Es decir, el autor, él lo pensaba en cuestiones literarias, puede decir, hacer y pensar y tener una intencionalidad muy particular y la plasma en sus obras. Pero una vez que ya nos llega a los lectores y abrimos el libro y nos conecta desde nuestras propias vivencias, experiencias, educación, bagaje cultural, etcétera, pues entonces, chao el amigo, se nos murió el autor, porque aquí lo importante es cómo estoy enfrentándome yo a este texto y dándole mis propias interpretaciones. Y en ese sentido, pues quizás si Laura Esquivel sigue afirmando que el libro, lo que estamos viendo en la plataforma de Max no es afín a su obra y a ella no la representa, para muchos es como de, pues ¿y eso qué? ¿No? Eso a mí qué me importa. Y muchas generaciones, muchas personas de esta generación, los que sí conectaron con la obra porque se les habló a ellos, ¿no? Porque a partir del Big Data y de toda la información posible, se conectó con una obra para chicas, particularmente para el público femenino, que tiene gustos muy particulares, que ve el mundo de una manera muy particular, que busca elementos románticos de una manera muy especial, y que sí, incluso creo que el tema de las plantas y de que se vea verde también entra, porque es conocer al nicho, conocer a la audiencia a quien va dirigido. Y esa audiencia, estas audiencias de ahora que están teniendo una forma de vivir, digamos, el cuidado de los demás o el estilo de vida que incluso nos lleva a tener perros en vez de hijos o de ser la señora de las plantas antes de ser la señora de las plantas, ¿no? Es decir, entra también dentro del elemento que le juegan mucho en estos momentos, que es como lo estético, lo que se ve estético, porque pues estas generaciones están ponderando muchísimo lo que se ve bonito y cómo están ellas mismas decorando sus casas, teniendo sus hogares, sus espacios, ¿no? Veo memes que dicen por qué esta generación es así, le juega a lo estético minimalista de un color y te ponen, ¿no?, la contraparte de las vitrinas de nuestras mamás o nuestras abuelitas y todos esos excesos y dices, bueno, sí, ok, ¿no? Está bueno. Pero digo, esto es el nicho al que le hablaron y claramente pues le hablaron al nicho y al nicho al que le hablaron respondió muy bien. Curiosamente, 2 días después, me parece que de que se termina la serie o la primera temporada, avisan con bombos y platillos, HBO ha confirmado la segunda temporada de la serie. Y todo risas y diversión. Y aquí es donde sigo pensando un poco qué es realmente lo que como audiencias merecemos, y no solamente pensando como pues en la nostalgia de que lo que yo vi fue mejor o no, que podría yo meter el componente, pero no lo voy a hacer así. Mis preguntas giran más en torno a que cuando esta generación crezca, o sea, la generación a la que se le habló, a la que se le bordó a mano, entendiendo que nuestras bases morales como sociedad son absolutamente, no son estáticas, se mueven y se están moviendo cada vez más rápido estos preceptos de en qué creemos y en qué no creemos, o qué es aceptable socialmente y no. Es decir, hemos visto, por ejemplo, la aceptación de que cada vez más en los discursos mediáticos haya, forzado o no, temas de inclusión, que haya, forzado o no, presencia o representación mucho más de mujeres.
Pero hay algunas cosas muy pequeñitas que incluso parecen desapercibidas, que ya son aceptables en los discursos audiovisuales que se difunden de manera masiva. Y esto nos indica que la moral va cambiando, que incluso va aparejada de los temas legales, donde ya es permitido esto y ya no es permitido que en pantalla alguien fume, o bueno, al menos en México en la televisión abierta eso pasaba, ya no estaba, no, o sea, se prohibió en algún momento lo que antes era totalmente aceptable, que las mujeres fumaran en el embarazo. Bueno, en algún momento en las pantallas dijeron no, ya no, o sea, ni siquiera, porque ya se descubrió que esto hace daño. O sea, en ese pequeño asunto, ¿no? Cómo es que eso, cuando se traslada a la pantalla, vamos viendo cómo las cosas que están incluso reglamentadas y que ya entran también por el asunto de las leyes dentro de una sociedad, cómo también impactan en lo que vemos y en lo que no vemos en pantalla. Y hoy en día, pues sabemos que desde esos ámbitos las mujeres están teniendo cada vez más una integración que puede ser cuestionable o no, no sé si lo estoy diciendo de la manera correcta, pero nuestras leyes están integrando desde el lenguaje incluso a las mujeres como parte de esta sociedad, ¿no? Así es, o al menos así yo lo entiendo. No, esa no es la parte discutible de este podcast, sino lo que me pone a pensar respecto a qué va a pasar si dentro de 3 años o dentro de 5 años todas estas cosas y todos estos valores cambian, como han estado cambiando muchas cosas. Y eso me hace pensar, ¿qué vida le queda? O sea, ¿cuánta vida le queda a estos productos culturales que se están haciendo a partir de las fórmulas del consumo inmediato y que quizás no están pensando y que ni siquiera están hechas desde su origen para ser productos trascendentes en el tiempo? No sé hasta qué punto puedan envejecer bien o mal, porque yo no sé hasta qué punto la generación que hoy recibe esto, cuando sean los adultos del mañana, vayan a decir, no lo sé, Rick, no estoy de acuerdo. Y quién sabe cómo vienen las generaciones después de esta, ¿no? ¿Qué valores van a abrazar? ¿Qué valores van a rechazar? Entonces, ¿cuál es la vida de estos productos? Y me sigue preocupando que todo esto es como plantear el consumo de comida rápida. Me parece que esto es precisamente como pensar en la comida rápida, en la fast food. No queremos cosas que nos nutran, queremos lo que está de moda hoy. Y si hoy está de moda el yogur griego con moras azules y fresitas de colores, eso es lo que te van a dar. Y en esta industria convive de todo. Convive lo que dura y que se queda en el tiempo, y consume lo que no lo es, que no precisamente por no serlo no es que sea malo. Sin embargo, a mí me sigue preocupando todavía más dentro de esa premisa que no le estemos dando a la gente, sobre todo a las generaciones a quienes sí les está hablando este contenido, no se les está hablando o no se les está aportando un contenido que los confronte con otras realidades, que los confronte con otro estilo de vida, que los confronte con otra forma de ver el mundo, que los confronte incluso con el valor artístico, sí, de una obra que no solamente consiste en tener un discurso cinematográfico impecable, que sí lo tiene la serie, una corrección de color preciosa, me parece que la iluminación es bastante agradable, la música a mí no me gusta, pero creo que acompaña muy bien ciertas escenas. O sea, creo que hay elementos que giran en torno al montaje artístico que son bastante aceptables, pero también me parece que dentro de todo esto, pues no nada más es la idea de que se vea bonito, sino de qué tanto estos elementos nos están haciendo
que demos unas segundas o terceras interpretaciones que sí lo tienen otro tipo de productos y que incluso sí lo tienen otro tipo de series. No todas tienen que plantearlo, pero bueno, es parte de un ejercicio cuando incluso no eres una telenovela o un producto tan industrial, sino una serie que se toma su tiempo en crearse, en producirse, en ofertarse. Y por eso para mí es importante mencionar como en mi caso muy particular, yo me tuve que confrontar durante toda la película cuando la vi con el tema de un entorno totalmente árido, ¿no? Seco, calor, casi como de desierto, por decirlo así. Mi temporalizador. Es que me puse un temporalizador para no pasarme, porque luego me voy de largo, pero ya estoy terminando. Me interesa mucho la idea de cómo estos pequeños elementos narrativos también nos dan un pie para sentir un poco de incomodidad. ¿Por qué? Porque es como la idea de cuando estás enfrente de un cuadro y vas a un museo y ves un cuadro y no le entiendes. Y a veces el chiste no es ir a estar frente a una obra para que la entiendas. El chiste es posiblemente incluso que no la entiendas. ¿Qué emociones te va a generar eso? Porque ese ejercicio, si es que le podemos llamar ejercicio, también nos invita a molestarnos y también nos invita más bien a incomodarnos y nos invita a decir, es que no le entiendo. Pero caer a eso es parte quizás para en algunos casos del ejercicio. En Como agua para chocolate, la serie, a mí me parece que la fórmula que fue usada solamente nos lleva a dos sopas. Bueno, a algunas. Que te guste o que no te guste, que lo conviertas en una bronca generacional, que estés o no de acuerdo con Laura Esquivel, pero creo que lo que pasa es que deja a sus audiencias muy conformes. Las deja increíblemente cómodas, porque vieron algo de acuerdo a su ideología, de acuerdo a su forma de pensar el mundo, a su forma de ver a las mujeres, a su forma de ver a los hombres, como quieren ver a los hombres. Y eso me sigue pareciendo muy peligroso. Eso me sigue pareciendo muy complicado, porque desde el entretenimiento estoy totalmente segura, también podemos aportar a que nuestra idea de la realidad sea mucho más amplia, porque no solamente es nuestra realidad, es una realidad que tiene muchos matices, que tiene muchas formas de ser. Y está padrísimo cuando nos presentan realidades afines a la nuestra, porque pues nos podemos identificar y podemos jugarle a este entorno como de los memes de sí soy. Está padrísimo. Pero también está padrísimo que estas mismas formas nos lleven a decir, nunca se me habría ocurrido cómo vivieron las mujeres del siglo XX en un lugar que no es como se ve la Ciudad de México, por ejemplo. No se me habría ocurrido. Y esta serie me lo trajo. Qué chido. Entonces, por detalles tan pequeños, me preocupa muchísimo esto de generar productos de nicho que sean, permítemelo así, tan obvio, el interés comercial muy por encima de el interés artístico, que insisto no es satanizable, pero hasta dónde puedes jugarle pues al equilibrio, ¿no? De, sí, mira, te voy a presentar algo que es bien bonito, bien artístico, ¿no? Y pues claro, lo tenemos que vender porque de eso se trata la industria, de vender. Entonces, mitad y mitad, y entonces todos contentos, yo gano varo y tú. Hoy en día parece que ya no se puede apelar a eso, que ya cada vez es más difícil respetar la creatividad o apostarle al valor artístico, y creo que también depende muchísimo de la plataforma, ¿no? Si vemos otro tipo de casos con otro tipo de series, vamos a darnos cuenta que ya las series que tienen estas propuestas que solía tener HBO,
¿no? Cuando empezaron a ofrecer Sex and the City, cuando ofrecieron Los Soprano y todas estas series que no eran historias, eran HBO. Pues lo que ahora están buscando tener en sus catálogos, pues es consumo para distintos nichos, y claramente apunta a un nicho y pues estuvo hecha y bordada a mano para el nicho. Es una fiesta a la que no nos invitaron a los nostálgicos de la historia. Lo tenemos que entender así. O sea, no íbamos a estar cómodos. No era una fiesta para nosotros. No tocaban la música que nos gusta a nosotros. Y está bien, se vale. Pero una vez más, jugando al ejercicio crítico, ahí es donde entramos en problemas para mí. Y ahí es donde, pues creo que para mí se pone más complicado el asunto. Pues porque entonces no hay una manera de explicarles a estas personas, audiencias nuevas, que las preguntas que nos llevan después a la reflexión cuando ya nos gustó un producto y cuando ya las personas van a decir, ¿y para qué si ya me gustó? ¿Para qué quiero seguirme haciendo preguntas si esto ya me gustó y me dejó bien satisfecha? Y ahí es donde a mí me preocupa, ¿no? Y ahí es donde creo que nuestra forma de ser audiencia va a ser muy relevante en lo que queremos ver, lo que queremos recibir y cómo lo queremos recibir. Y cómo vamos a instruir o ayudar a las nuevas generaciones a que sigan haciendo este tipo de ejercicios. O sea, ¿qué motivaciones van a tener de hacer estos ejercicios críticos si todo su razonamiento solamente va a girar en torno a ¿está en función de lo que tú piensas o está en contra? Porque si está en contra, como todo lo que se está polarizando hoy en día, es porque no eres de mi generación, por eso no lo puedes ver igual. Y se acabó la discusión. Y esto no se trata de pelearnos, no se trata de hacer de esto una lucha constante, pero sí se trata de cómo estimulamos a las personas a entrar en una conversación, hacerlas que reflexionemos sobre lo que consumimos, porque entonces nos podemos poner a pensar, si realmente nos están bordando a mano los productos, pues simple y sencillamente porque quieren que consumamos, no hay más. ¿Y luego qué? ¿No? Ellos felices consumieron, nosotros felices nos empachamos con 6 capítulos medio feos y fin. ¿Y luego? ¿Y luego qué más, no? Y no se trata de que todo lo que consumamos nos tiene que dejar estas enseñanzas, pero sí es importante que aprendamos que también el entretenimiento nos puede dejar algo y que también la ficción nos está comunicando un montón de cosas que estamos recibiendo y que tenemos que aprender también a recibirlo de la mejor manera para que no creamos que solo eso que está hecho de acuerdo a nuestra forma de ver el mundo es el mundo. Así que muchas gracias por tu atención, gracias por escuchar este TV Podcast y si quieres conocer más de lo que yo hago, de lo que implica esta reflexión audiovisual, métete a www.ratonadetv.com. Ahí tengo un curso maravilloso sobre melodrama, sobre cómo entender estas fórmulas emocionales que se aplican directamente en el melodrama, que no solamente están en las telenovelas, sino en muchos productos que vemos, inclusive informativos. Está todo ahí. También puedes encontrar textos que he escrito y podcasts que he hecho desde hace muchos años que ya llevo por aquí y que me encantará que formes parte de esta conversación. Así que dale like, comparte esto y si vas a comentar, pues que sea un comentario así, padre, razonado, justificado y no solamente no nos quedemos en la conversación únicamente, o sea, enriquezcamos la conversación, no solamente quedarnos en, pues es que tú eres millennial y no le entiendes. Hagamos de esto un ejercicio mucho más sabroso por beneficio de todos y de nuestros cerebros y también de nuestras emociones, porque de eso se trata. Gracias y nos estaremos escuchando en un TV Podcast más.